Hoy tenemos el comentario de Cristina, la mamá de un bebé de 1 año y medio, que dice así. Hola chicos, gracias por el episodio sobre el sudor en los niños. Antes de escucharos, no entendía por qué mi hijo sudaba tanto por las noches. La verdad es que estaba agobiada, pensaba que le abrigaba en exceso. Ahora sé que es algo normal y que le pasa a muchos niños cuando duermen profundamente. Pues gracias a ti, Cristina. Es un gusto escuchar que sin cita previa os ayuda a entender cómo funciona el cuerpo de vuestros hijos. Ahora empieza Sin cita previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin cita previa, el podcast de pediatría para madres y padres que quieren entender un poco mejor la salud y el desarrollo de sus hijos. Yo soy Gonzalo Ñoro. Y yo soy Elena Blanco. Somos pediatras y hoy vamos a hablar de cómo funciona la memoria en los niños y en los adultos. Porque seguro que alguna vez has vivido esta escena. Recoges a tu hijo del colegio, le preguntas qué ha hecho y te responde nada. Pero luego, unas horas después, empieza a contarte que ha jugado en el patio, que un amigo ha llevado un juguete nuevo o que en clase ha cantado una canción. Y entonces surge la pregunta, ¿será que los niños tienen mala memoria? ¿O por qué parece que se olvidan de las cosas que acaban de vivir? Y es que en realidad la memoria es un proceso mucho más complejo de lo que pensamos y además se desarrolla y madura durante la infancia. En este episodio vamos a hablar de qué es la memoria, cómo funciona el cerebro cuando recordamos y por qué los primeros años de vida están llenos de experiencias que muchas veces no recordaremos de adultos. Pero antes de empezar, déjame que te haga una pregunta. ¿Es verdad que los peces tienen solo unos segundos de memoria y por eso decimos que alguien tiene memoria de pez si no recuerda algo muy reciente? Pues la verdad es que no, es un mito bastante extendido, pero los estudios con peces han demostrado que pueden recordar información durante semanas o incluso meses. Por ejemplo, algunos peces aprenden a reconocer lugares donde encuentran comida o evitar zonas donde han tenido experiencias negativas. Incluso pueden aprender rutas o reconocer a otros individuos. Así que, aunque el dicho se utilice de forma cotidiana, realmente los peces tienen mucha más memoria de lo que solemos pensar. Qué interesante este episodio sobre la memoria, ¿no? Porque, a ver, ¿la memoria qué es? A ver, la definición de memoria es lo que vendría siendo la memoria, es la capacidad del cerebro para codificar la información que recibimos del mundo, es decir, registrarla, almacenar esa información en el cerebro y recuperarla cuando necesitamos, ¿vale? O sea, que requiere 3 cosas: codificar información, que esté ahí en el cerebro codificadita o guardada, y cuando la necesitemos para algo, recuperarla, ¿no? Así que no es como darle un vídeo play, ¿no? O sea, que simplemente que cuando queremos recordar algo, pues lo tenemos que reconstruir. O sea, voy al fondo de mi memoria y yo lo monto como creo que fue, ¿no? Así que cada vez que recordamos algo lo estamos reconstruyendo. Así que es habitual que personas diferentes del mismo recuerdo tengan memoria distinta o que cada vez que me acuerdo, pues lo recuerde de una manera. ¿Verdad? Claro, ¿Eso es así? Y eso va a ser básicamente por 2 cosas. Primero, porque no recordamos todo lo que vivimos, ¿no? Sino que lo recordamos en fragmentos y esos fragmentos son los que nuestro cerebro registra y por tanto, al codificar esa información, pues tú y yo podemos haber visto al mismo coche pasar, pero tú tienes un recuerdo diferente al mío porque yo lo he registrado de una manera diferente a ti. Y aparte, al reevocar esa información, ¿no? Al recuperar esa información, cuando, oye, Elena, ¿cómo era el coche ese que vimos hace un rato? Pues tu cerebro lo recupera de una forma que es diferente a la mía, con lo cual es muy probable que no lo recordemos de la misma forma. Y aparte, el cerebro o la memoria tiende a rellenar los huecos esos que no ha registrado, no recuerdas el Así coche al completo. Nos ¿no? inventamos cosas, ¿no? Es decir, realmente, eso es. Por ello los recuerdos pues, pueden cambiar con el tiempo, pueden mezclarse con otras experiencias, incluso pueden generarse recuerdos falsos porque hemos rellenado huecos o a lo mejor nos lo han contado y lo hemos mezclado, ¿verdad? Eso es. Y vamos a hacer un experimento sencillo sobre la memoria para que veáis un poco cómo funciona esto. Un experimento que es muy conocido, que muestra cómo funciona la memoria, que se puede incluso hacer con niños, ¿no? Entonces voy a decir unas palabras y quiero que os las imaginéis, ¿no? Voy a decir estas: cama, descanso, sueño, almohada, siesta, noche, cansancio, manta y despertar. Y ahora, después de unos segundos, os voy a hacer una pregunta, que es si aparecía la palabra dormir en toda esta lista. Pues habrá algunos que digáis que no, porque realmente esa palabra no estaba en la lista, pero otros muchos diréis que sí. Y esto es pues porque cuando nuestro cerebro, porque además os lo he dicho, recordar estas palabras, ¿no? Que las guardéis en la memoria, pues las ha codificado, ¿no? Y entonces les ha dado un significado a esas palabras. Y como todas esas palabras que he dicho, ¿no? Almohada, sueño, siesta, noche, cansancio, son
o están relacionadas con la palabra dormir, ¿no? Porque sirven para dormir, nuestro cerebro las codifica y las guarda dándoles ese significado. Por eso cuando os pregunto si la palabra dormir estaba en la lista, pues muchos diréis que sí, porque al reevocarlas, al volver a recuperarlas de la memoria, pues muchos habéis dicho sí, claro, no estabas hablando de todas las cosas de dormir, dormir también lo has dicho, ¿no? Esto también pasa mucho, no sé si habrá salido el experimento, espero que sí, es de esta forma ha sido muy divertida. Esto pasa muchas veces también, por ejemplo, cuando a mí me pasa contigo, Elena, cuando a veces tenemos una discusión familiar, que te llamo como mi hermana, no sé si te has dado cuenta, que te digo, Cristina, que esto no es así. Y eso es porque, claro, mi cerebro tiene guardada en la memoria la palabra Cristina en referencia a mi hermana y la palabra Elena en referencia a mi mujer, ¿no? Entonces, seguramente la ha codificado, pues son mujeres de una edad muy parecida, a las que yo tengo mucho cariño, que están en un contexto familiar y que de vez en cuando discutimos, ¿no? Y entonces cuando discutimos, pues a lo mejor bloqueas los nombres. Eso pasa con también los exnovios. Y con los hijos, que a tus hijos los llamas de una cosa y de otra, ¿no? Más eso sencillo. es, pues eso es porque al final la memoria pues la recuperamos, ¿no? Y estos dos ejemplos lo explican fácilmente. Y eso luego cuando hablemos de la memoria y la infancia, pues veremos por qué los niños a veces nos cuentan cosas que realmente pues me estás contando una película, porque eso realmente no es lo que había ocurrido así, pero es por estos componentes que tiene la memoria. Bueno, la memoria no es solo una cosa, sino que forma parte de muchos sistemas diferentes y hay pues muchos tipos de memoria, ¿no? Al final todo es pues lo que has dicho, ¿no? Son sentimientos cognitivos que nos ayudan a codificar, almacenar y recuperar, pero se pueden clasificar pues según el tipo de duración, según el tipo de contenido, ¿no? Claro, según el tipo de duración, por ejemplo, Elena, tendríamos lo que se llama memoria sensorial, ¿no? Claro, esto dura milisegundos o segundos, que almacenan información visual o auditiva momentánea y que enlaza con la siguiente imagen-sonido para crear un contexto y coherencia, ¿no? Claro, esto al final es lo que nos permite pitido. Sí, un pitido. Ese pitido es el del coche que está ahí y entonces yo no cruzo la calle. Claro, para eso parece muy obvio, pero requieres memoria, aunque sea de milisegundos, porque si no oyes el pitido, no te acuerdas y cruzas la calle y te atropellan. Pues eso es la memoria sensorial que decimos. Luego la memoria a corto plazo, ¿no? Memoria de trabajo. Que dura segundos o minutos y permite manipular información momentánea. Por ejemplo, recordar un número mientras lo marcamos o para hacer una operación matemática o para entender una obra de teatro. Claro. Son cosas que valen para ese momento, no tienes por qué guardarlas todas, claro, pero te valen para funcionar, ¿no? Pero para funcionar, fíjate qué ejemplo más fácil con lo de las operaciones matemáticas. 2 más 2. Claro, si tú piensas en el 2, se te olvida, luego ves un más, se te olvida, y luego otro 2 y se te olvida, ya no sabes qué operación matemática estás haciendo. Parece una tontería, pero es así. Tu cerebro tiene que recordar todos esos elementos que has codificado para luego poder dar una solución. Pues eso es al final la memoria de trabajo. Al final, pues por ejemplo, si estás construyendo una maqueta, requieres una memoria de trabajo de esto va aquí, para luego generar también una planificación, ¿no? Que es para lo que también nos sirve la memoria, que es planificar el futuro. Y por último, la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo pues puede durar desde horas hasta toda la vida, ¿no? Esto es lo que nos permite pues son los recuerdos, ¿no? De verdad que alcanzar conocimientos, ¿no? Por ejemplo, para desarrollar una profesión, ¿no? Y luego pues la memoria según el tipo de contenido. Tenemos la memoria episódica. Sí, que esta es la que son recuerdos de experiencias personales. Por ejemplo, pues ayer fui al zoo, ¿no? Sin que haya un componente emocional, ¿no? Simplemente. O cuando jugaba al voleibol, eso es, ¿no? ¿vale? Memoria semántica. Claro, que es la que nos da el conocimiento del mundo. Por ejemplo, saber que Madrid es la capital de España o que al dejar caer un objeto, se va al suelo por la gravedad, ¿no? Eso es que nos ayuda a entender nuestro entorno. La memoria procedimental. Claro, que aquí están las habilidades automáticas que decimos, ¿no? Pues por ejemplo, montar en bicicleta o tocar un instrumento. Ya tú cuando te subes a una bicicleta, ya habiendo aprendido, no estás pensando, tengo que echar, es que ni siquiera lo sabría reproducir, echar el pie hacia adelante para que dé vuelta el pedaleo y con la otra pierna lo voy haciendo. Tú no tienes que recuperar de la memoria. A la vez que subes el culo y te subes en el sillín. No, eso lo hace tu cuerpo porque al final tenemos esta memoria, estas habilidades automáticas, esta memoria procedimental, pues es lo que se suele llamar una memoria muscular, ¿no? Que es que ya el cuerpo ha adquirido una memoria que la hace de forma automática para hacer ciertas actividades sin tener que recordarlas. Por ejemplo, subir escaleras. Nadie piensa subir escaleras. Lo haces y ya está. Pero aún así, tu cerebro ha tenido que aprender y recuperarlo cada vez de la memoria, aunque sea una memoria muscular, para poder hacerlo. Luego también tenemos lo que llamamos memoria emocional, ¿no? Que son los recuerdos ligados a emociones intensas, ¿no? Por ejemplo,
muy presente en la aversión a alimentos o recuerdos con determinados olores. La aversión a alimentos, pues el que lo tenga sabe que si de pequeño no le gustaban las judías verdes, muchas veces solo con el olor, que ya te recuerda a las judías verdes, pues te pueden incluso entrar náuseas. Gente que esto no lo tiene, no lo entiende, pero la gente que sí lo tiene o que nos pasa y me encuentro entre ellas, pues lo entendemos perfectamente. No es una cosa que podamos cambiar, es como nuestro cerebro lo recupera y nos lleva a esas emociones. Creo que es más frecuente lo del olor, el recuerdo con determinados olores, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué olía la casa de tu abuela? Sí, ¿A qué olía el sitio donde ibas de veraneo? Pero yo creo que es un poco más al revés, ¿no? Que de repente pero lo que estás diciendo, porque yo no sé cómo olía la casa de mi abuela, la escalera. No, pero de lo madera. Hueles y lo sabes. Pero cuando lo huelo sí que lo recuerdo, pero no al revés, no sé evocar el olor, no sabría decir a qué huele. No, pero hay veces cuando que sí. estimulas ese olor sí que te lo recuerda, Eso ¿no? es. Eso es. Luego la memoria implícita, ¿no? Que son recuerdos inconscientes que influyen en la conducta. Y este tipo de memoria pues marca mucho cómo es una persona de mayor en función de cómo se ha educado desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, cómo respondo a un grito o no, sí, ahora por ejemplo niños sociales, ¿no? Estamos hablando sobre eso, todo, ¿no? más así, ¿no? Como las respuestas como un poco innatas que puedes dar. Y luego pues la memoria musical, ¿verdad? Que eso también lo dijimos en el episodio de la música, pues se recuerda muy bien porque va a combinar ritmo, emoción y repetición. Escuchar ese episodio, que fue de los más interesantes que hemos hecho esa temporada, creo que es de hace 2 episodios, ¿no? ¿Y dónde se ubica la memoria dentro del cerebro? Porque existe un sitio ahí, un trocito de cerebro que tenga la memoria, que si te la quitan ya no puedes recordar nada, ¿o cómo va esto? Pues no existe un único centro de memoria y menos mal, ¿no? Que está repartido en muchas zonas y además cuanto más complejo es el proceso cerebral, pues requiere más conexiones y más zonas, ¿no? En este caso, pues necesitamos el hipocampo, que es la estructura clave para formar recuerdos nuevos, que es especialmente importante para la memoria episódica. La corteza cerebral, pues más hacia afuera, almacena los recuerdos a largo plazo. La amígdala, más profundo, conecta memoria y emoción. Y el cerebelo y ganglios basales, más hacia abajo todavía, pues la memoria motora y las habilidades para poder hacer las cosas que hemos aprendido, ¿no? Si os gusta el cine, hay una película que seguro conocéis que se llama Del revés, que es de Pixar, en donde esto lo podéis ver muy claramente, ¿no? Donde se generan esos recuerdos, ¿no? Que es donde Alegría encuentra a Ding Dong. Alegría es el personaje principal, ¿no? Y Ding Dong es uno de los recuerdos que tiene Riley, que es la persona que tiene ese cerebro. Es donde se lo encuentras en la corteza prefrontal, ¿no? Que es donde estaban todas esas bolitas, que había unas personas que las estaban colocando. Como la biblioteca, ¿no? Que es de la memorias. biblioteca de los recuerdos, ¿no? Que son los recuerdos son las bolas de colores, ¿no? Y luego estaba Imaginalandia, ¿no? Que sería pues el hipocampo, ¿no? Que es la encargada no solo de crear un recuerdo a largo plazo, sino de combinar fragmentos de memoria para imaginar y simular escenarios para el futuro basado en nuestra propia experiencia, ¿no? Porque Imaginalandia le da ese sentido a la memoria, ese sentido a los recuerdos que tenemos. Y por último estaría el basurero mental, que es como lo llaman en la película, y ojo aquí que hay un spoiler, que es donde enviamos los recuerdos que no necesitamos y que por tanto acaban desapareciendo, porque no todo lo que recordamos en un momento dado lo vamos a recordar en el futuro, ¿no? Y esto hace referencia a un hecho neurológico que ocurre a lo largo de toda nuestra vida, pero en unos momentos muy concretos también en la infancia, que es la poda sináptica. Los que hayáis visto la película sabéis perfectamente a qué me refiero con esto de recuerdos que no necesitamos, que olvidamos, pero lo voy a dejar ahí para dejar un poco el misterio para los que quieran ver la película, ¿no? Pero esto de la poda sináptica, Elena, eso pues, de olvidar algunos recuerdos. Bueno, esto, pues nuestro cerebro decide lo que quiere guardar y lo que no, pues lo que no es útil, pues lo eliminamos. Se hace a diario, sobre todo durante el sueño, por eso es tan importante el descanso, entre otras funciones, pero es la de fijar la memoria y olvidar lo que no nos hacía falta, pero es sobre todo, además, hay 2 épocas en la vida de la infancia que son especialmente importantes y que además están muy ligadas con momentos muy importantes del neurodesarrollo. La primera, pues en la primera infancia, entre los 2 y los 6 años, y la segunda poda sináptica en la adolescencia, ¿no? Que en Pixar Riley es una preadolescente, está ahí entre los 12 y 13 años. Por eso se está como moviendo su mundo, eso ¿no? Es, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que por la noche pues esto es muy, muy importante, los recuerdos potentes se consolidan y los más débiles se eliminan, y cada recuerdo sería una conexión cerebral, lo que se llama la sinapsis, y de ahí a que la eliminación de los recuerdos se llame poda sináptica, ¿no? Este proceso de eliminación de las conexiones más débiles. Claro, habrá alguien que diga, jolín, pero ¿esto significa que yo de un día para otro me voy a olvidar de algo? Bueno, a ver, no es tan así, pero por ejemplo, tú a lo mejor te puedes acordar ayer que cuando fuiste a cruzar la calle pasó un coche delante tuyo, pero ya no te acuerdas del color.
¿Qué ha hecho el cerebro? Ha hecho una poda sináptica durante la noche para eliminar el color, porque es una información que no le es necesaria. Bueno, a lo mejor le recuerdo de cruzar la calle porque me da la experiencia de que me van a atropellar y aprendo, pero el color no es necesario. Y entonces, como es una unión cerebral, una sinapsis poco potente que no utilizas, pues el cerebro al final dice, si esto no lo estoy utilizando, lo quito de en medio para vaciar un poco el almacén que tenemos en la cabeza, ¿no? Y aquí está lo que se conoce, a mí me gusta mucho, que es la metáfora que usaba Sherlock Holmes para hablar de la memoria, ¿no? Sherlock Holmes, que sabéis que es el personaje creado por Arthur Conan Doyle, que puso en su boca una metáfora muy famosa que dice que el cerebro es como un desván, si lo llenas de cosas inútiles no queda espacio para realmente lo importante, ¿no? Y esta idea refleja algo que sí que sabemos hoy, ¿no? Que el cerebro filtra y elimina la información que no es constante en nuestro cerebro, ¿no? Y que realmente no todo merece ser recordado, ¿no? O sea, a lo mejor Holmes al final decía, pues esto que no utilizo, pero es que no lo quiero ni recordar, realmente quiero tener ahí arriba para recordarlo bien, lo que realmente me es importante y utilizo frecuentemente. Y bueno, y aquí una cosa muy importante que diremos, la memoria, pues todos sabemos que la memoria sirve para aprender, pero es importante que recalquemos eso porque parece que las memorias es solo el pasado, no, es el pasado y el futuro, ¿no? Porque ¿para qué sirve la memoria? Pues para aprender, adquirir conocimientos que me van a servir en el día a día, a mi profesión, a mi desarrollo como persona, a mis creencias, a predecir el futuro, ¿no? Para que, con lo que he aprendido y con lo que sé, pues mis decisiones, cómo me van a influir en mis posibles cosas futuras que me ocurren y para construir la identidad personal. De aquí la poda sináptica tan importante en la adolescencia, ¿no? Es como tu cerebro se reconforma para ser quien vas a ser. Ahora vamos con el pediconsejo. Si tu hijo no recuerda qué ha hecho en el colegio, en lugar de preguntarle simplemente ¿qué has hecho hoy?, prueba con preguntas más concretas. ¿Qué ha hecho en el patio? ¿Con quién has jugado? ¿Qué has comido? De esta forma le estás dando pistas que ayudan a activar su memoria, porque a los niños muchas veces les cuesta recuperar los recuerdos si no tienen un punto de partida. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Qué bonito esto de la memoria, es que me está encantando, este episodio. Haberlo preparado y ahora pues estar contándolo. Y claro, ya hemos dicho, ¿no? La poda sináptica ocurría muy al principio, luego otra al final. Y es que, claro, este proceso de la memoria va a madurar mucho durante la infancia. Claro, el cerebro de los niños ya sabemos que no está completamente desarrollado, ¿no? Y especialmente pues el hipocampo, que es una de las estructuras que decíamos que es muy importante en la memoria, y también la corteza prefrontal, ¿no? Estas estructuras siguen madurando hasta la adolescencia, y una adolescencia muy tardía, ¿no? De esta que hablamos, que hasta los 20 y pocos años todavía nuestro cerebro no está completamente maduro. Y esto explica por qué la memoria infantil sea diferente de la del adulto, ¿no? Y aquí entra el concepto que muchas veces decimos que es la amnesia infantil, ¿no? Esa circunstancia que hace que parezca que la mayoría de los adultos no recuerden nada antes de los 3 o 4 años de edad, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo se pensó que los bebés no podían formar recuerdos, porque total, tú de mayor no te acuerdas del día que naciste, por ejemplo, ¿no? O de cuando tu madre te daba el pecho, o yo qué sé, o nació tu hermanito y en realidad tenías 1 año. Pero hoy sabemos que sí los forman. El problema no es que no se registre la información, sino que luego no teníamos los mecanismos establecidos para recuperarlos. Entonces, bueno, esto hay posibles explicaciones, pues que evidentemente la maduración cerebral estaba en proceso de crecimiento, el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que en ese momento pues no existía, no lo pudimos codificar, y también pues hay cambios en la forma de organizar los recuerdos porque nuestro cerebro realmente cambia. Claro, y a lo mejor hemos puesto, por decirlo de alguna manera, en la biblioteca de recuerdos que tenemos, hemos puesto otros recuerdos encima, porque, a ver, sería muy bonito recordar el día en que nacimos, pero realmente útil no es, ¿vale? No, qué bonito, es muy bonito, ¿no? Sería. Pero útil para nuestro aprendizaje. Más la primera vez que viste a tu mamá. Sí, y eso nos ha dado un aprendizaje en ese momento, pero yo ya sé que es mi mamá, y mi mamá lo sé al día siguiente, pero bueno, realmente pues es un recuerdo interesante, pero a lo mejor no es muy útil para la supervivencia realmente de la especie, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Y entonces
Entonces, ¿a qué edad se empiezan a formar los primeros recuerdos? Porque tú me has hablado muchas veces que tienes recuerdos de con 2 años, 2 años y medio. Yo la verdad es que no tengo alguna cosa que yo creo que me han contado, pero yo realmente no sé si tengo recuerdos tan tempranos. Creo ¿no? que lo que yo recuerdo son cosas que me han contado, que eso lo hemos dicho al principio, ¿no? Sí, de pero lo historias cuentas como que muy vivido, recibes. sí, sí. Bueno, porque cada vez que, ¿no? Estás, o sea, es una cosa que me han contado desde que soy muy pequeña, que además me la han contado muchas veces, pues yo ahora ya casi que me creo que lo he vivido. Yo ya no lo sé si lo he vivido o es que me acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los primeros recuerdos aparecen entre los 3 o 4 años y decir que te acuerdas una cosa de cuando tenías 1 año es complicado. Es complicado. No imposible. No imposible. Pero bueno. Sin embargo, sí que se sabe que hay bebés de 1 año que ya pueden formar recuerdos simples asociados a sonidos o a las caras de sus padres, no pueden reconocer ciertas expresiones y saber qué significan. O dónde ¿no? estaba su juguete concreto. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo. o yo lo digo muchas veces siempre que lo dicen los padres, es que es cruzar la calle y en vez de ir al parque, girar a la izquierda y venir al centro de salud y el niño se pone a llorar, ¿no? Pues porque recuerda que ese sitio no le gusta porque es donde le pusieron las vacunas, ¿vale? Es un recuerdo muy primitivo que seguramente no sabrá expresar, pero son niños pequeños que se lo saben Bueno, a dónde no tienen van. el lenguaje, Claro, no se codifica. Pero sí. sí, no se codifica o no lo pueden recodificar al revés, ¿no? Volver a expresarlo, pero al final sí que tienen ese tipo de recuerdos. Pero sí que es verdad que de mayores relatar esos recuerdos, no creo que haya ninguna persona que se acuerde con 1 año de vida yendo a ponerse las vacunas. No lo creo. O sea, será porque se lo han contado. Llorabas mucho cuando eras pequeño y te ponían las vacunas. Pero no, realmente no es así, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que hace que un recuerdo se mantenga muy vivo aunque pase mucho tiempo, ¿no? Es verdad que nada lo vamos a recordar de forma literal, ya hemos explicado por qué, pero el cerebro va a priorizar ciertos recuerdos. ¿Qué son los factores que hacen que se prioricen y que unos claramente los vayas a conservar y otros a lo mejor no? Pues la emoción, ¿no? Eventos con una carga emocional importante. Pues el día que te caíste y te hiciste una brecha y tuviste que ir al hospital a que te cosieran. Cuando nació tu hermano y fuiste con tu abuela a que... Yo eso me acuerdo, pues ¿por qué? Porque pues esto... eras pequeña, Tenías 2 y pico, ¿no? Ya no sé si me acuerdo o es por las fotos, Claro, pero yo eso lo tengo. Bueno, pero al final esto se explica porque cuando hay una emoción fuerte asociada a una vivencia, que es lo que te va a generar un recuerdo, la amígdala se activa potentemente el hipocampo, ¿no? Que es donde hemos dicho que se genera el recuerdo y le da sentido para luego llevarlo a la como habíamos dicho, a la biblioteca de los recuerdos. Entonces, claro, un recuerdo como lo que hemos dicho antes, un coche que pasa por delante de rojo, no hay ningún tipo de emoción, pero si ese coche pitó, frenó porque me iba a atropellar y tal, no sé cuánto, vamos, ese recuerdo que ha activado en la amígdala, era rojo, que vamos, lo vamos a recordar súper bien, ¿no? También con la repetición, ¿no? Las experiencias repetidas consolidan mejor, ¿no? Por esas uniones sinápticas fuertes que luego nuestro cerebro no va a poder, pues porque está muy bien unido, debe decir el cerebro cuando hace la poda sináptica, uy, este no, que este es un recuerdo muy potente, ¿no? Y entonces por eso, pues lo que son las rutinas, las canciones, las historias familiares los que generan rituales, esas ¿no? uniones sinápticas, pues son factores que favorecen un recuerdo más potente y por tanto niños que recuerden mejor esto. Y luego también, fíjate, la narración, ¿no? Cuando nos cuentan algo de una forma narrativa, ¿no? Como si se contara una historia. Y ese proceso refuerza el recuerdo. Por eso, si queréis que vuestros hijos pequeños tengan recuerdos de pequeños, yo sí que os animo pues a contarles historias, a contarles cosas de forma repetida y luego asociarlos a muchas emociones, ¿no? A emoción buena, me refiero, si salís al parque y habéis visto un pajarito y vuestro hijo se ha emocionado, emocionaros vosotros con ellos, que seguro que es un recuerdo que va a recordar mucho más fácilmente. Y yo te quería preguntar, porque hemos estado hablando entonces, Elena, que los niños pequeños, entre muchas comillas, no tienen memoria, no tienen recuerdos que puedan evocar, pero ¿y los instintos, no? Porque al nacimiento hay niños que hacen cosas que quizás es por un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, aunque sea un recuerdo de la propia especie, ¿no? Esto que llamamos de los instintos. Bueno, esto es un comportamiento que estamos programados genéticamente y que forma parte de nuestra especie y que es lo que nos ayuda a sobrevivir en el medio, ¿no? Si un bebé nace sin succionar, es imposible que pueda comer, ¿no? En la vida actual ocurre con los prematuros, no saben succionar, pero la ciencia permite que coman a través de sondas, de máquinas, bueno. Pero en la vida natural, pues si un bebé no sabía succionar, ¿qué le pasaba? Pues que se moría, ¿no? O no sabía llorar, pues no le atendían, ¿no? Pero por tanto esto no es lo mismo, no requiere un aprendizaje y la memoria pues sí requiere una experiencia previa. Pero ¿qué pasa? Que ambos sistemas interactúan y bueno, esto nos va a permitir además un aprendizaje, ¿no? Las cosas con las que venimos programados más las memorias pues nos van a permitir nuestro desarrollo. Y ya por último, para ir acabando, enfermedades, Elena, que afectan a la memoria, ¿no? Algunas enfermedades que sabemos que afectan gravemente a la memoria.
Bueno, la amnesia, ¿no?, sería el término que utilizamos para referirnos a la pérdida de a memoria. la pérdida de memoria, ¿no? Que puede ser pues amnesia de un tipo o de otro, pero bueno, en definitiva va a ser la incapacidad para formar recuerdos nuevos. Puede estar presente en cualquier enfermedad neurológica que dañe el cerebro y afectará a un tipo de memoria u otro, pues dependiendo de la zona en la que se dañe y la extensión del daño neurológico concreto. Y luego, pues bueno, el Alzheimer es el ejemplo típico de demencia, es una enfermedad neurodegenerativa en la que se produce un daño progresivo de las células nerviosas, pero por ejemplo, la demencia, ¿no?, que es como la pérdida de sustancia cerebral propia de la edad, pues al final también va a producir lo mismo, ¿no? En cualquier caso va a ser una pérdida progresiva de memoria, al principio a corto plazo, no recuerdan las cosas que hacen en el momento, luego pues no recuerdan a lo mejor a sus hijos, pero sí a sus padres y con el tiempo pues no recuerdan nada, ¿no? Claro, y en los trastornos del desarrollo, pues hay algunos niños que puede verse dificultades en la memoria, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la memoria de trabajo está disminuida, lo que hace que no se fijen tan eficientemente en lo que están aprendiendo en ese momento y por tanto luego al recordarlo pues les sea muy, muy difícil o les sea imposible reevocar esos recuerdos, ¿no? Aunque como no los han registrado bien, pues es muy difícil que tengan una memoria muy bien planteada. Lo que lleva pues eso a fracaso escolar o a perder cosas continuamente. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La memoria no es un almacén perfecto, sino un proceso en el que el cerebro guarda, organiza y reconstruye los recuerdos. Los niños tienen memoria, pero su cerebro está en desarrollo. Por eso muchas veces necesitan pistas o preguntas concretas para recordar lo que han vivido. Las emociones, la repetición y las historias ayudan a recordar mejor, mientras que el sueño ayuda al cerebro a consolidar lo que merece la pena guardar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante entender un poco mejor cómo funciona la memoria y por qué los niños a veces parecen olvidar cosas que acaban de vivir. Como siempre, gracias por acompañarnos y por seguir haciendo crecer esta comunidad de madres y padres interesados en la salud y el desarrollo infantil. Y también queremos dar las gracias al equipo de Adeslas Salud y Bienestar por hacer posible este podcast. Hasta luego. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos del cine y salud infantil, películas que emocionan y enseñan.